Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Thank you so much for choosing Oakhurst as your place of worship today. You are always welcome here. Today is our final service in our Hispanic Heritage Month. It's been an awesome time growing and learning with our Latinx siblings. But I would encourage you not to let it stop at today. Continue to reach out to our brothers and sisters and siblings, to all ethnic backgrounds, so that we may grow together into what God has called us to be, not just for a month, but every day. Thank you again for being at Oakhurst Presbyterian Church USA in Decatur, Georgia. Would you join us for our call to worship? When the Lord calls us to the banquet, we get puffed up with importance. Help us, O Lord, be grateful for the many ways in which you love us. Be with us, O Lord, this day. Open our hearts to hear your words of hope and encouragement. Amen. Would you pray with me? Open our hearts, O Lord, and our spirits to hear your healing words of peace and love, O God. Help us be the people of service and justice that you have called us to be. Make us ready to heal rather than to harm, to serve rather than server, to listen with our whole hearts. Please give us hearts of joy and justice. For we offer this prayer in the matchless name of Jesus. Amen. If we say we are without sin, we deceive ourselves and the Lord we serve, and we deceive one another. But we serve a God who hears us, who knows us, who loves us, and yes, forgives us. Would you join me in our prayer of confession?
Lord, you know we are in the midst of a very confusing, painful political season. The shouts of the partisan communities often deafen us to the needs of those around us. Help us remember that you have called us to service, to ministries of hope and healing. Forgive us when we get so caught up in the chaos that we forget your presence. Give us courage and strength to truly serve you by serving your people. For we ask this in Jesus' name. Amen. Who is in a position to condemn? Only Jesus Christ. Jesus Christ healed, he loved, and yes, he forgave. It is in that awesome and wonderful name of Jesus that we are forgiven. Amen. Now, please take the time to pick up your phone and text each other, text your friends, text your families. May the peace of Christ be with you. You may also do that in the chat box or your inbox, but reach out to one another now and pass the peace of Christ. May the peace of Christ be with you and also with you. Reverenda Barreto, en nombre de la Reverenda Barbie y la congregación de la Iglesia Presbiteriana de Oakers, le damos la bienvenida a nuestro servicio de oración. Estamos orando por usted, su familia y su congregación durante este tiempo de crisis de coronavirus. Es bienvenida a nuestra iglesia y esperamos verle personalmente cuando la crisis acabe y podamos nuevamente reunirnos. Gracias por traernos hoy la palabra de Dios y que Dios le bendiga. Amén. Our New Testament text this morning comes from Matthew 21, 23 through 32. The Gospel of Matthew, chapter 21, verses 23 through 32. Listen now for a word from the Lord. Jesus entered the temple courts
And while he was teaching, the chief priest and the elders of the people came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you this authority? Jesus replied, I will also ask you one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, where did it come from? Was it from heaven or human origin? They discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him? But if we say of human origin, we are afraid of the people, for they all hold that John was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Then he said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, son, go and work today in the vineyard. I will not, he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir, but he did not go. Which of the 2 did what his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. This is the word of the Lord. And now a word from Reverend Marielis Barretos. Buenos días, que Dios les bendiga. Agradezco a la Iglesia Presbiteriana Oakhurst y a su pastora, la reverenda Amantha Barbie, por la oportunidad que me brindan de dirigirme a ustedes en esta mañana del Señor. Reciban un cordial saludo de la primera Iglesia Presbiteriana en Aguada, Puerto Rico, de la cual me honra ser su pastora desde hace 20 años. Les invito también a que podamos leer en Mateo 21, los versos del 23 al 32. Mateo 21 del 23 al 32, y dice así la palabra del Señor. Él llegó al templo y mientras estaba enseñando, se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Entonces respondió Jesús y les dijo, yo también les haré una pregunta. Y si me responden, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Cambiaron de parecer para creerle. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, voy hoy a trabajar en la viña. Él contestó y dijo, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. Al acercarse al otro le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo, sí, Señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las prostitutas entran delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas le creyeron.
Y aunque ustedes lo vieron, después no cambiaron de parecer para creerle. Y damos gracias a Dios por su palabra. Esto es palabra de Dios. Me encuentro en la hermosa costa oeste de la Isla del Encanto, como se le conoce a Puerto Rico. Aquí nací, crecí, vivo y laboro, por lo que me enorgullece ser puertorriqueña. Puerto Rico es la mayor de las Antillas Menores y la menor de las Antillas Mayores. Siendo territorio estadounidense, desde el caluroso Caribe, visualizamos y vivimos la vida con ese mismo candor que nos caracteriza. Una de las cosas que con mucha pasión vivimos es la política, tanto así que se le ha denominado como un deporte nacional. No necesitamos estar en un año de elecciones como este para abordar los temas de interés político. No obstante, estando en un año electoral y luego del famoso verano de 2019, en el que con la ayuda del pueblo el gobernante de turno renunció a su cargo por conductas inapropiadas, con las votaciones de este noviembre, Puerto Rico se prepara para 4 años más de deporte nacional. Matizados por varios debates recientes, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, a los candidatos para gobernarnos se les clama y reclama por un desempeño adecuado que incluye no decir una cosa y hacer otra. El país está cansado de discursos con el único fin de ganar, que a la larga nos han llevado a perder. Al país lo confunden los religiosos que juegan a ser políticos o los políticos disfrazados de religiosos. El país está herido por promesas incumplidas. El país ya no tolera que digan pero no hagan o que hagan lo que no quieren decir. La falta de consistencia, verticalidad, fidelidad y justicia nos ha llevado al extremo del cansancio y del hastío, que sumados a huracanes, terremotos, a la pandemia y a muchas tragedias más, se traducen en la búsqueda de bienestar, la cual no podemos encontrar en ninguno de nuestros partidos políticos. Estas circunstancias no son novedosas ni en Puerto Rico, ni en Estados Unidos, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Desde hace siglos, Jesús las venía señalando y el pueblo necesitando. Dirigidos nuevamente a políticos y religiosos, en Mateo 21 nos encontramos con una situación similar a la actual. Si lo vemos en su contexto, Jesús había entrado a Jerusalén por motivos de la fiesta de la Pascua, de una forma en la que era aclamado por la multitud. Le decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. A quien tenían como profeta, a Jesús de Nazaret, la multitud del pueblo le pedía que le salvara y liberara en el nombre de Dios. Acto seguido, Jesús entra al templo, es decir, al centro religioso, social y político de Jerusalén. Ahí reprende con efusividad a los que habían convertido la casa de Dios en lo que llamó la cueva de ladrones. Estas acciones de Jesús asombraron, indignaron y molestaron a los líderes del templo, a los que tenían la autoridad, a los religiosos, a los que manejaban las leyes, a los que tomaban decisiones sobre el pueblo, a los de nombre y renombre, a los del poder. Es por eso que le cuestionaron a Jesús su autoridad, según leímos en Mateo 21-23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Si usted lee el capítulo 21 desde su inicio, se percata que Jesús no se fue a la huida ni se escondió cuando dijo e hizo cosas que asombraron a los presentes y que tanto disgustaron al alto liderato y poder del momento. Por el contrario, parece que la misma autoridad o poder con que había actuado a pesar de lo ocurrido hizo a Jesús regresar al templo un día después de los hechos mencionados. También me parece importante destacar cómo las acciones que estamos mencionando ocurren de acuerdo a lo que escribe Mateo al llegar Jesús al templo. Con esto quiero decir que ninguna autoridad detenía a Jesús de Nazaret. Por el contrario, toda autoridad opuesta a la que le guiaba era razón suficiente para ejecutar acciones contundentes, extraordinarias y poderosas. Tal vez por ello es que la palabra griega del escrito original para referirse a la autoridad puede traducirse como poder. La autoridad o poder que le cuestionaban a Jesús
parece trascender a su aclamada entrada en la ciudad de Jerusalén y a su notoria indignación en el templo. La podemos ver ejecutarla cuando dijo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Entonces, sigue diciendo Mateo, ciegos y cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó. Jesús les dijo: sí, nunca leyeron: de la boca de los niños y de los que maman preparaste la alabanza. Este mismo capítulo nos señala la autoridad de Jesús diciendo: de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que dicen a este monte: quítate y arrójate al mar, y así será. Todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Él llegó al templo, dice el verso 23, y mientras estaba enseñando, se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús conocía de primera mano sobre la autoridad con la que los líderes religiosos de más alto rango le cuestionaban. Es por eso que los confronta con su realidad. Si ustedes responden a mi pregunta, yo respondo a la suya sobre la autoridad que tengo. Por supuesto, no pudieron, no se comprometieron, no asumieron una postura a favor de lo correcto, de la verdad, de lo que debía ser, y todo porque sus hechos los delatarían. Si dicen una cosa o la otra, ninguna de las dos hicieron. Esos líderes lo decían, pero no lo hacían, por lo que no tenían el poder necesario para confrontar la autoridad de Jesús, que es la misma que tuvo Juan el Bautista, la que viene de Dios. La autoridad de aquel que dijo en su bautismo: este es mi Hijo amado, a él escuchen, oigan, vean, miren, sigan, imiten, amen. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy? ¿Qué nos dice esto a cada uno de nosotros, amada iglesia? Que los que reclaman su propia autoridad no son más que autoritarios, que desean establecer pautas basadas en sus propios y únicos criterios, en perjuicio y por prejuicios, en exigencias que los mismos exigentes son incapaces de cumplir. Son los mismos de todos los siglos, identificados por Jesús como todos los que les digan háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Personas como estas, en todos los tiempos y siglos, contando hoy, son los que le siguen preguntando a Jesús y por consiguiente a su iglesia: ¿quién te dio esta autoridad? El escenario se amplía con la parábola presentada por Jesús sobre el padre que tenía 2 hijos. Mientras uno de los hijos le dijo que sí a su padre para ir al campo y el otro que no, el que respondió en la afirmativa nunca llegó. Y el que había dicho que no, enfrentó un cambio de parecer. Finalmente llegó al campo de su padre a vivir, trabajar y permanecer. ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? El que tiene la delantera en el reino del Padre. Esos son, según Jesús, los hijos y las hijas del Padre, que aunque parezca tarde o que se quedan atrás, que no avanzan, que no siguen, que no llegan, que no lo merecen, son quienes terminan en la delantera. Porque no se trata de quién va primero o de cuándo va a llegar. Se trata de llegar a la viña del Señor, de estar, de pertenecer, de permanecer. No se trata de decir sí solo de palabras, para luego con las acciones hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Esos son los que no adelantan. Asimismo ocurre en la vida. Aun cuando parece que muchas personas nos llevan la delantera porque somos hispanos, porque no somos bilingües, porque somos negros, marrones, de color, indígenas, mujeres, niños, niñas de un partido o del otro, porque somos o no somos de la iglesia, de una o de otra, o porque pertenecemos a muchos otros campos más, la realidad es que la delantera a la viña del Padre la lleva quien hace la voluntad de Dios.
quienes aún siendo inmerecedores, reciben el amor, el servicio, la educación y la bienvenida al reino de justicia. Ahí radica la autoridad y el poder. Es por eso que hoy, amada iglesia, cuando se sigue cuestionando la autoridad, el poder y las capacidades de obrar en el nombre de Dios, cuando se ha dejado de atender el clamor que dice, sálvanos ahora, cuando olvidamos la práctica de tender mantos y ramas a quien viene en el nombre del Señor, cuando le tememos a derrocar los lugares de los mercaderes del templo, cuando evadimos enseñar con la autoridad de Dios, cuando evitamos recibir a los niños y sanar a los enfermos, es necesario volver a obrar en el poder del amor, en el poder del servicio y en el poder del reino de Dios y su justicia, de tal modo que lleguemos al entendimiento de que quienes llevan la delantera en y hacia el reino no son los que reclaman ser la autoridad o tenerla. Son aquellos que no solo de palabras sino de hechos demuestran que la verdadera autoridad del Señor para obrar en su pueblo, para su pueblo y por medio de su pueblo viene de Dios. Esa autoridad y poder para salvarnos, liberarnos, amarnos y educarnos viene del Padre que sirve, que educa, que sana, que libera y que ama de tal manera. Se trata de la autoridad y del poder de la compasión y la misericordia de Dios, nuestro Padre y Madre, que recibe a sus hijos y a sus hijas, aun cuando primero le hayan dicho que no, pero que terminaron rendidos ante el sí inicial de Dios. El sí que les permite llevar la delantera. El sí de poder cambiar de pensar y de vivir hasta convertir su vida en un sí para el Padre y su viña. El sí para el Señor y su reino. Vivamos entonces por la autoridad y el poder del amor. Vivamos entonces por el poder de la compasión, por la autoridad de la misericordia, de la salvación, de la libertad, de la sanidad, de la enseñanza y del amor de Dios. Vivamos en el sí de quien teniendo la delantera nos dijo que sí primero, Jesucristo el Señor, para quien es toda gloria y honra hoy, en esta celebración de la herencia hispana y siempre, que así sea. Amén. Reverend Barreto, thank you so much. Thank you so much for giving of yourself. What we've learned today, that in Christ there is no east or west. We serve one God. We are one people. Reverend Barreto has come to us with all of her heart and soul. I wish she could have been with us here in person, but we are thankful for this virtual reality today. Again, thank you so much for being with us. You are welcomed at Oakhurst anytime. Now we've come to the time in our service where we give back just a portion of what God has given to us. We are so richly blessed. God continues to provide for us. Yes, we are struggling as a people right now, but there is still mission and ministry going on at Oakhurst, and we are honored to serve. So please take this time to give and give generously. You may give online at oakhurstpcusa.org/give or by PayPal, oakhurstpcusa@gmail.com. Or you may mail your tithes or offerings in to the church office at 118 2nd Avenue, Decatur, Georgia, 30030. Thank you so much for your support of the mission and ministry at Oakhurst Presbyterian Church. A heart that never fears, can you imagine that? And the only tears we weep are tears of joy. Every hunger satisfied, and every baby's cry would be heard. A soul that never grieves, can you imagine that?
And a father never leaves his child alone. The darkness has no power, no desperate lonely hours to make it through until the morning light. And we would see the hope in each sunrise. In a perfect world, there would always be a second chance allowed. In a perfect world, there would be enough love to go around somehow, and peace would be the sweetest sound on earth in a perfect world. A faith with wings to fly, can you imagine that? And the will to try is never far away. Everyone would know their call, and something in us all would love to see a wounded spirit healed, and live to see each other's dreams fulfilled. In a perfect world, there would always be a second chance allowed. In a perfect world, there would be enough love to go around somehow, and peace would be the sweetest sound on earth in a perfect world. Truth would never be in question, and life would last forever, and God would bind our hearts together. Now wouldn't that be heaven? In a perfect world, there would always be a second chance allowed. In a perfect world, there would be enough love to go around somehow, and peace would be the sweetest sound on earth in a perfect world. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de nuestro Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su faz y ponga en ti paz. Que la gracia y el amor de Dios nuestro Padre y Madre sea contigo, con tu familia,
con la iglesia, con el mundo, en tu corazón y el mío, hoy y por siempre. Que así sea. Amén, amén y amén. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know they feel the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly love, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in prayer. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Oh, sweet Holy Spirit, sweet heavenly love, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in prayer. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Hallelujah.